Muchas gracias a ti, Carmen, y a tu audiencia. Al contrario, cuéntame del contenido, de los ejes principales de esto que estamos hablando. Pues en este informe tratamos de caracterizar lo que llamamos los factores del silencio, que dieron pauta de alguna manera a que en México la censura se convirtiera, por un lado, en una forma de trabajo y de vida para muchos y muchas periodistas. Por un lado, hablamos del miedo que provoca censura, que deriva de la violencia contra la prensa, del cual documentamos 544 agresiones en el 2018, y que esa violencia tiene que ver con los altos niveles de impunidad, que al final no existen consecuencias para los perpetradores de las agresiones, que desgraciadamente las instituciones que han sido creadas para garantizar la libertad de expresión, como el Mecanismo de Protección a Periodistas y la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, no han logrado cumplir con los objetivos por los cuales fueron creados, y en esa medida decimos, pues esto al final lo que genera sí es un ambiente de silencio, o un ambiente en el que los periodistas tienen que hacer su trabajo con miedo, tomando en cuenta además que, pues sí, el país que dejó Peña Nieto es el más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Por otro lado, también hablamos de un segundo factor que tiene que ver, como lo apodamos, la cultura del engaño, la maquinación y la ocultación. Y esto tiene que ver con una forma en la cual el gobierno trató de contarnos a través de los medios de comunicación sus narrativas oficiales. Dimos cuenta, por ejemplo, de cómo se formuló la verdad histórica de Murillo Karam, cómo en el caso de la Narvarte, de la masacre de Narvarte en 2015, pues se trató de ir en contra o estigmatizar a una de las víctimas y trataron de generar un juicio paralelo para ir en contra de ella. Por otro lado, tenemos el caso de Moisés Sánchez, en los cuales antes de hacer una investigación se negó su calidad de periodista, y eso damos cuenta que no solamente tiene que ver con esta disposición del Estado de engañarnos y de generarle prestigio para que pensemos que todo lo que hacen es bueno, sino también con una relación muy perversa de la que ya hemos dado cuenta entre el poder y la prensa, que deriva de los montos millonarios que fluyen a través de la publicidad oficial. Y por último, damos cuenta de un tercer factor que tiene que ver con el reconocimiento del discurso de la mayoría de los gobernantes hoy por hoy, que terminan estigmatizando y criminalizando a la prensa y que los ponen en un nivel de mayor vulnerabilidad. Así creo que estos tres factores van generando silencios y van administrando el silencio, lo que nosotros podemos obtener como información desde la sociedad. Pues Ana Cristina Ruelas, ahí están algunos de los elementos de este informe. Están otros temas también importantes sobre las recomendaciones o las cuestiones que deberíamos estar ya pues empujando en este país, como nuevas legislaciones, como una resolución a temas importantes que, si no están bien resueltos, afectan de otras maneras la libertad de expresión en México, la actividad de los periodistas, las líneas editoriales que tienen que ver, bueno, pues con estas cantidades millonarias que se han gastado en nuestro país para campañas publicitarias, después de lo que ocurrió, como lo platicábamos ayer por la noche, Ana Cristina, lo que ocurrió con la victoria judicial en la Suprema Corte de Justicia, que ustedes lograron como artículo 19 para obligar al Congreso mexicano, por orden de la justicia, como digo, a legislar sobre el tema de los dineros públicos en las campañas electorales y otras cosas, y ocurrió lo que nadie hubiera querido que ocurriera, que se hizo la legislación, pero salió peor de lo que estaba, porque se le dio estamento jurídico a las peores prácticas, y ahora tenemos una ley que la han bautizado como la ley Chayote, y la pregunta es que sigue, porque estamos con el cambio de gobierno, con una propuesta para cambiar esa llamada ley Chayote, y ese es un tema central para el tipo de relación que se tiene entre medios de comunicación y poder político en este país, entre otras muchas cosas. Definitivamente, justo en el informe damos cuenta de que solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se gastaron 60,237 millones de pesos, y de esos 60,237, el 48% se destinó a 10 medios de comunicación, y el otro 52% a 850 medios de comunicación. Esto nos da cuenta también de la concentración del dinero público para justo acompañar esta cultura del engaño y de las narrativas que
estaba mencionando, y de que es importante que haya reglas claras en la asignación de la pauta oficial. Desde artículo 19 y el colectivo Medios Libres hemos sido insistentes en la abrogación de la ley de comunicación social, o la ley Chayote, y en la aprobación de una nueva iniciativa que incluso desde el colectivo elaboramos para que fuera discutida en las cámaras, en el Congreso de la Unión. Sin embargo, desgraciadamente, lo único que se ha dicho desde este nuevo gobierno es sobre la reducción de la pauta, del monto que se va a asignar a la pauta oficial en un 50%, más no han señalado si van a modificar esta ley que, como bien dices, legaliza las malas prácticas, y si van a fijar criterios claros, objetivos y transparentes de la publicidad. Creo que es importante decir que a nivel federal se hizo o se emitió recientemente en el Diario Oficial de la Federación una política de comunicación social que retoma muchos de los elementos de la iniciativa de Medios Libres, pero pues esta política solamente impacta a los órganos de la administración pública y no a todos los municipios, estados y los órganos de estado de todos los niveles de gobierno, que al final siguen utilizando montos millonarios de dinero público para comprar las líneas editoriales de los medios de comunicación. Estamos hablando de algo que incluye algo de lo que hemos aquí hablado ampliamente en los últimos días, que son las audiencias. No solamente se tiene que reglamentar, transparentar precisamente el uso del dinero público para campañas oficiales, se tienen que tener claros los criterios para asignar esos recursos a tales o cuales medios, y uno de los ingredientes tiene que ver con las mediciones de audiencias. Supongo, al final de cuentas, tiene el gobierno, el Estado, los anunciantes que tener claridad sobre cómo es que se miden las audiencias. Y aquí hay una cosa tremenda. En los últimos días hemos dado cobertura muy amplia al tema de la disputa que hay, más que disputa, a la controversia fuerte sobre los resultados de las mediciones de Ipsos y de INRA, por hablar de las dos grandes firmas que están ahora pues en esta circunstancia colocando de manera muy disparatada los lugares de las audiencias. Entonces, Ana Cristina, ese también es un tema que de alguna u otra manera está planteado en esta iniciativa. Sí, definitivamente. Los criterios que la iniciativa plantea son, en principio, el primer criterio, la población a la que quiere llegar la campaña, ¿no? Tomar en cuenta que las campañas pues buscan atender un problema público y de alguna manera llegar a una población objetivo. En un segundo punto tiene que ver precisamente con las audiencias, pero para efectos de las audiencias, lo que cuenta esta iniciativa que presentó el colectivo Medios Libres es que un porcentaje del presupuesto que se destina a publicidad oficial tiene que ser utilizado para hacer un análisis de audiencias, un análisis de cobertura, de lectorías, a fin de que haya una sola medidora. Desde el Estado nosotros proponíamos que fuera el Instituto, el INEGI, y en esa medida, a partir de ahí, estas mediciones se incorporaran al Padrón Nacional de Medios y, por lo tanto, a partir de ahí se determinara como segundo criterio la asignación de la pauta oficial. Un tercer criterio tenía que ver con precios, porque hoy vemos que cada medio de comunicación decide por un mismo producto dar un precio distinto, y en ese sentido este era el tercer elemento. Y yo creo que es muy importante decir que hoy por hoy no hay transparencia en las mediciones de audiencia y en las metodologías que siguen las empresas medidoras de audiencia para determinar quién recibe qué. Y esto también es otro elemento que nosotros hacíamos valer en esta iniciativa. Decíamos, necesitamos saber efectivamente que este medio tiene este tiraje, o que este programa de radio merece recibir estos montos millonarios, porque en este monto de 60,000 millones de pesos, hay que decirlo, los 5 medios que más recibieron dinero público en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto, solo de la Administración Pública Federal, fueron Televisa, TV Azteca, Estudios Churubusco, El Universal y Grupo Fórmula. Sería muy interesante saber cuáles fueron los criterios por los cuales se determinó que estos medios son los medios que tienen mayor audiencia,
mayor impacto en las poblaciones objetivo y precios más competitivos. Sin la menor duda, de eso estamos hablando, y por eso le hemos puesto tanto énfasis al tema de las mediciones de rating y de audiencia, más allá de esta discusión de si estamos, por hablar de este medio, en primer lugar en la medición de Ipsos y en el lugar 25 en la medición de INRA, lo cual es absolutamente una locura porque, bueno, a pesar de todo lo que dijo el director de INRA ayer, miden lo mismo, miden de manera diferente, pero miden audiencia. Le pueden llamar rating, alcance, lo que sea, pero se está midiendo audiencia, si no, ¿para qué demonios es la medición? Así que, bueno, más allá de lo que escuchamos de las partes ayer con el representante de Ipsos por un lado y el representante de INRA, seguimos con este asunto sin resolver en términos de cómo nos explican que pueda estar en un primer lugar de audiencia y de alcance un espacio de comunicación y en el 25 en otro. Aquí alguien miente gravemente y con esa falsedad o con esa distorsión tan grave de la medición de audiencias, pues es que se toman decisiones con el dinero de nosotros y de los anunciantes en este caso también. Efectivamente, creo que por eso es tan importante, como te digo, por un lado, sí que haya transparencia, pero por otro lado, que también sea una empresa certificada. Nosotros no pensamos que tendría que ser una empresa privada la que lleve a cabo estas mediciones y de la cual parta la asignación de la pauta, sino más bien que sea el propio Estado quien se encargue bajo una misma metodología de determinar cuáles son esas audiencias. Porque de alguna manera tenemos un instituto, un INEGI, que tiene muy buenas mediciones, en el que podemos creer y podemos partir de ahí, y creo que sería importante, ya que se gasta tanto dinero en publicidad oficial, pues entonces que partamos de buenas metodologías que den certeza a los medios de comunicación sobre la forma en la que se está distribuyendo estos 60,000 millones de pesos. Sin la menor duda, ese es un tema importantísimo, y bueno, pues esto ha generado ya una serie de reacciones de todo tipo, un nado sincronizado, como dicen los clásicos, para hablar de las posturas editoriales, que bueno, pues ya cada quien sabrá lo que hace al respecto. Aquí lo que decimos es que se requiere transparencia, se requiere pues revisar efectivamente qué está sucediendo con estas mediciones de audiencia. Estamos aquí concentrando la atención, no únicamente ahí tendría que ser, pero estamos concentrando la atención por obvias razones en las mediciones de Ipsos, esta empresa internacional muy grande, la tercera más grande del planeta para mediciones de audiencia, con una metodología obviamente mucho más sofisticada, obviamente mucho más precisa para la medición de audiencia que lo que ha sido pues las históricas maneras de medir la audiencia en este país. Pero bueno, ahí están los representantes de estas dos empresas dando su postura al respecto, y la gran interrogante que queda de si uno o el otro mienten o quién está aquí distorsionando gravemente, pues las cartas credenciales de cada quien están a la mesa. El alcance, la dimensión de lo que aquí se está hablando es muy relevante para efectos del debate público, y lo que se propuso, y a mí sinceramente me parece buena idea, pues es que se auditen, aunque ya hayan estado auditadas como cada una de las empresas dice, pues si estamos hablando de esto, la propuesta de que un ente o varios entes auditen, revisen cómo es que mide cada quien para que le den los resultados que aquí estamos hablando, pues es algo absolutamente pertinente. Pero como no se le quiere entrar ese toro, como no se quiere tomar esa propuesta, pues me parece sensata y pertinente, pues están ya en otros temas, se desvía el asunto, ya están hablando de otras cuestiones que no vienen al caso respecto al tema central. Y el tema central, que no se nos olvide, es cómo se miden las audiencias en México y por qué podemos tener, como tenemos en este instante, resultados disparatados que colocan a uno en primero y al mismo tiempo el otro ente medidor en 25, por hablar de un caso, pero como este podemos repetirlo en otros medios de comunicación que están igualmente medidos de maneras diversas y diferentes, y los contrastes son tan grandes como eso, del lugar 1 al 25, y entonces uno dice, aquí algo está fallando gravemente. Por eso es importante el debate, porque involucra todo lo que dices, Ana Cristina Ruelas, desde artículo 19, con este pues muy importante ejercicio que se presenta en el informe
informe ante el silencio, ni borrón ni cuenta nueva, que incluye cosas precisamente como las herramientas legales y la claridad que se requiere en una democracia para temas como este. Así que seguiremos hablando, Ana Cristina. Por lo pronto tenemos aquí, para cerrar la conversación, los grandes ejes que a lo largo de los últimos años en México tristemente han dañado a la libertad de expresión, desde los asesinatos de periodistas hasta las mediciones de audiencias. En ese rango caben muchísimas cosas y muchas cosas por componer. Así es, efectivamente, Carmen. Creo que es importante que el gobierno se tome en serio esa agenda mínima que presentamos, que lo vea como una hoja de ruta, no solamente para el gobierno federal, sino para los gobiernos estatales. Ahí vienen indicaciones claras respecto a cada uno de los gobiernos y las modificaciones que se tienen que se tienen que hacer para revertir estos factores del silencio. Podríamos, Ana Cristina, para cerrar en el tema de las audiencias y de los dineros públicos, volver al dato que dabas. Dijiste que en el sexenio pasado Enrique Peña Nieto se gastó, y esto hay que decirlo, solo es el gobierno federal, Este dinero es solo el gobierno federal, más de 60,000 millones de pesos. Así es, 60,237 millones de pesos, de los cuales el 48% se destinó a 10 medios de comunicación. Y de los 5 principales son Televisa, Azteca, El Universal, Fórmula, y me faltó uno. Y Churubusco. Bueno, sí, sería bueno saber cuáles fueron los criterios. Bueno, ese es el tema. La discrecionalidad del asunto es importante, pero los criterios que se utilizaron en el sexenio de Peña Nieto para distribuir de la forma en que se distribuyó el dinero público de los mexicanos y las mexicanas. Ana Cristina, te mando un abrazo y seguiremos en contacto. Muy buenos días.